En este trabajo estamos en la materia de filosofía con la maestra Sandra Telles Girón y somos del sexto G. A continuación les presentaremos acerca de las principales corrientes filosóficas, en base a varios filósofos, y hablaremos de algunos filósofos de nuestro interés. Anaximandro, filósofo antiguo griego, materialista, dialecto espontáneo y discípulo de Tales, autor de la primera obra filosófica de Grecia sobre la naturaleza que nos ayuda a nosotros. Anaximandro introdujo el concepto del principio primario de todo lo existente y consideraba como dicho principio el apeirón. Nació en 610 a.C. en Mileto, Jonia, y murió a los 65 años en 545 a.C. en Mileto, Jonia. Parmenides es considerado como el primer metafísico y fundador de la ontología por ser el primero que sitúa al ser o el ente como principio. Él es el primero en situar el ser como objeto principal del pensamiento filosófico. Nació entre el 530 a.C. y el 515 a.C. en la ciudad de Elea, colonia griega de Magna Grecia, sur de Italia. Martha Craven Nussbaum, nacida en Nueva York el 6 de mayo de 1947, es una filósofa estadounidense y una de las pocas que sigue con vida actualmente. Sus intereses se centran en particular en la filosofía antigua, la filosofía política, la filosofía del derecho y la ética. Tales de Mileto fue un filósofo y matemático griego nacido en la actual Turquía en el año 624 a.C. a 548 a.C., iniciador de la escuela de Mileto, la primera de las escuelas filosóficas de la antigua Grecia. Su pensamiento fue que el agua era el primer elemento de todas las cosas que existen y el que dio el comienzo al universo. Thomas Hobbes nació en Westport, cerca de Medbury, el 5 de abril de 1588, murió el 4 de diciembre de 1679. Hobbes, de corte marcadamente materialista, rechazaba el aristotelismo y la filosofía escolástica, así como el dualismo y el racionalismo cartesiano, siendo más próxima a la filosofía Bacon y sobre todo a las Gassendi y Galileo. Para un mejor entendimiento de estos filósofos y de lo que conlleva su vida, procederemos a hablar de las corrientes filosóficas. Las corrientes filosóficas son las distintas agrupaciones de filósofos que se reúnen y defienden según las características comunes y opiniones compartidas sobre filosofía. A continuación explicaremos algunas. Filosofía clásica o griega. Esta fue desarrollada por Aristóteles y por Platón, y abarca la teoría de la pregunta universal sobre el ser y el conocimiento. El helenismo no es una corriente filosófica como tal, sino un movimiento histórico-cultural que se produjo como consecuencia de las conquistas de Alejandro Magno. Las polis griegas se convirtieron en reinos helénicos que reunían características comunes. Escolástica y escolasticismo. La filosofía escolástica es una forma de pensamiento que se desarrolló en la Edad Media, época en la que surgieron los primeros centros de estudio en las grandes ciudades occidentales. El humanismo fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural europeo surgido en el siglo XIV que se basó en la integración de ciertos valores considerados universales e inalienables del ser humano. Enciclopedismo y mecanismo. El enciclopedismo fue un movimiento filosófico-cultural que se desarrolló en Francia por influencia de la Ilustración. Pretendía catalogar o compilar todo el conocimiento humano de la época a partir de los nuevos principios de la razón. Empirismo. El empirismo es una teoría filosófica que enfatiza en el papel de experiencia y la evidencia, específicamente en la percepción sensorial. Criticismo o idealismo trascendental. El criticismo es la doctrina sistemáticamente epistemológica desarrollada por el filosófico Immanuel Kant, que pretende establecer los límites del conocimiento a través de una investigación sistemática de las condiciones de posibilidad del pensamiento. Racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Marxismo y materialismo histórico. La filosofía marxista en su concepto se ocupa de la naturaleza misma del marxismo. Extendió el campo tradicionalmente ocupado por la filosofía. Positivismo. En base a esta teoría, plantea la ley de los tres estadios: el estadio teológico que toma como centro a Dios, el estadio metafísico en el que el protagonista es el propio hombre, y el estadio positivo donde la ciencia prevalece y los hombres cooperan entre sí para darle solución a los problemas. Idealismo. El idealismo es una corriente que se caracteriza por interpretar el mundo como algo dual. De esta manera se accede a las ideas a través del conocimiento y de la sensibilidad. Realismo. El realismo es una corriente filosófica cuya posición es reconocer que la realidad se percibe a través de la experiencia para poder ser entendida en sí misma. Escepticismo. El escepticismo es una corriente filosófica que defiende que lo importante es la felicidad del espíritu, la paz interior. Irracionalismo. El término irracionalismo designa genéricamente a las corrientes filosóficas que privilegian el ejercicio de la voluntad y la individualidad por encima de la comprensión racional del mundo objetivo. Dogmatismo. En esta corriente el conocimiento es la capacidad que posee el individuo para interpretar la realidad. Marxismo es una corriente filosófica que ha sido empleada en la base de ideologías como el comunismo y el socialismo. Existencialismo. El existencialismo se refiere a la existencia como algo equiparable a la realidad. Es una de las corrientes filosóficas más importantes del siglo XX. Sus exponentes fueron Jean-Paul Sartre, Albert Camus, entre otros. Incluyeron voz mía y de mis compañeros. Desde esta materia hemos aprendido muchísimas cosas, entre ellas a pensar cómo el ser humano ha buscado el pensamiento a lo largo de la historia, cómo valorarnos, aprender cosas tanto de historia como en sí mismo, al igual que ver otras perspectivas desde otro punto de vista, hasta incluso desarrollar habilidades artísticas o habilidades que ni siquiera conocíamos de nosotros mismos. Y mucho más nos llevamos de la materia. Gracias por ver este video.